Yo soy Fernando y bueno, voy a tener el privilegio de abrir este evento de Visualiza VR, que bueno, que tenemos gran cantidad de charlas y espero que os guste. Y bueno, la temática de esta charla os voy a hablar de un montón de cosas y sobre todo, pues bueno, es ese paso de cómo un arquitecto llega a convertirse o llega a empezar a trabajar con la realidad virtual y cómo le puede ser útil. Lo primero que voy a hacer va a ser presentarme. Yo soy Fernando Gómez, de formación soy arquitecto y tengo hace unos años fundé con mi socio una empresa en la que nos dedicamos a crear experiencias de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, etcétera. Todas estas realidades que vienen de la mano de esta ola de realidad virtual que hemos tenido ahora. Y de ese modo creamos una agencia que es Isostopy y nos dedicamos a crear experiencias de este tipo. También soy docente del máster en realidad virtual de Editeca. Imparto clases en la Escuela de Diseño IE de Madrid, entre otras en la carrera de diseño de interiores y en la carrera de diseño de producto, en las que estamos aplicando todo este tipo de metodologías que la verdad son muy útiles para nosotros como profesionales y nos van a permitir ahorrar tiempo, ahorrar también, en vez de tener muchos software, los vamos a poder sintetizar, etcétera. Bien, en esta charla de lo que voy a hablar principalmente va a ser de unos agentes nuevos que nos empiezan a sonar como arquitectos o como diseñadores o como ingenieros, que son los motores gráficos. Este tipo de herramientas ya ha tenido otro tipo de uso, pero ahora vamos a ver cómo podemos aplicarlas nosotros en nuestro entorno profesional y cómo nos pueden ser útiles. Por ejemplo, motores de videojuegos como Unreal, lo que nos va a permitir es que con prácticamente un solo tipo de software vamos a poder generar render, generar vídeo y sobre todo generar experiencias interactivas en tiempo real, que es lo que nos va a... la ventaja que nos va a dar este tipo de software. Disculpad que estoy con la pantalla del ordenador portátil y hay veces que se mueve un poquito. Bien, como os decía, sobre todo la idea es empezar a hablar de estas metodologías con motores gráficos que nos van a permitir tener un software 3D de cabecera, o, por ejemplo, o un software BIM, como por ejemplo Revit, y en vez de tener que estar con toda una gama de software, como por ejemplo 3D Studio, o Maya, o Blender, luego tener que estar con un motor de render como VRAI u otro motor y luego tener que realizar una postproducción en Photoshop, pues bueno, por ejemplo, que podamos simplificar y podamos hacer todo con dos software, con nuestro software de 3D de cabecera, como por ejemplo un software BIM, como Revit, y después utilizar un motor gráfico que nos permita, pues bueno, dar salida a todo lo que os decía, a imágenes, vídeo, experiencias interactivas en tiempo real, etcétera. Y bueno, sobre todo, que es con lo que vamos a empezar, es hablar de por qué a los arquitectos o a los diseñadores o a los ingenieros nos interesa este tipo de software y también cómo no solo utilizarlo como una herramienta de visualización, sino también utilizarlo como como una herramienta de proyecto. Bien, os voy a compartir, si os parece, la pantalla para que vayamos viendo una pequeña presentación y que también podamos ver cosas que os voy a enseñar con este tipo de software. Bien, ¿cómo llega, por ejemplo, un arquitecto a empezar a trabajar con este tipo de software? Bien, los arquitectos siempre hemos estado bastante familiarizados con el tema del 3D. Bien, como os comentaba, al fin y al cabo, cuando diseñamos, cuando creamos nuestros proyectos, siempre, hasta ahora, hemos trabajado con sistemas o con representaciones bidimensionales. Pues bueno, hemos trabajado con planos, con dibujos, hemos trabajado con render, con vídeo, pero al fin y al cabo siempre al usuario que tenía que ver eso, a quien se lo tenemos que comunicar, nunca ha podido experimentarlo de otra manera. ¿Qué es lo que pasa ahora con los sistemas de realidad virtual? Que ahora cuando queremos crear cuando estamos diseñando un proyecto que tiene que funcionar a escala 1:1, como por ejemplo un edificio que no podemos prototipar,
por ejemplo, un edificio que no podemos prototipar a escala 1:1, sino que hasta que no lo construimos no lo vamos a poder ver realizado. Ahora, con un dispositivo de realidad virtual podemos entrar dentro de ese proyecto, podemos recorrerlo y, sobre todo, una de las partes más interesantes es Fer, que perdona. vamos a enseñárselo a nuestro cliente, al usuario final, etcétera. También, además de poder entrar, bueno, por ejemplo, fijaos en este caso que estamos viendo una diapositiva de una maqueta. Siempre también hemos estado muy acostumbrados a trabajar con maquetas, pero al fin y al cabo no deja de ser una escultura. Bueno, como os decía, al fin y al cabo, nosotros como desarrolladores no podemos desarrollar otro tipo de... estos edificios no es como si, por ejemplo, desarrollamos un mueble, que sí podemos crear una maqueta a escala 1:1, pero un edificio es complicado, ¿no? Salvo determinados tipos de arquitectura. Y lo que nos permiten ahora los dispositivos de realidad virtual es directamente ser capaces de entrar dentro de estos proyectos. Eso fue lo que me atrajo a mí principalmente en mis últimos años mi último año de carrera fueron cuando aparecieron los primeros dispositivos de realidad virtual, el dispositivo Oculus Rift DK1 y el Oculus Rift DK2, y directamente el poder crear tu proyecto, entrar dentro y poder comprobarlo es una ventaja muy amplia. No solo tener que trabajar con imágenes, con vídeos, sino poder empezar a experimentar y a vivir esos proyectos para comprobar escalas, recorridos, etcétera. Y, como os decía también, que sea una herramienta de proyecto en la que incluso podremos hacer partícipe a nuestro cliente, que el cliente, en vez de tener que estar trabajando con planos que pueden ser muy abstractos o con imágenes que no dejan de ser imágenes sueltas, una vista fragmentada de todo el proyecto, directamente poder entrar dentro del proyecto y también poder experimentarlo sin necesidad de que el cliente tenga que trabajar con planos. Bien, a la hora de trabajar con realidad virtual entra otro elemento que es de los que os comenzaba a hablar al principio, que son los motores gráficos o motores de videojuegos, como por ejemplo Unreal Engine, Unity, etcétera. Este tipo de motor de videojuegos, que básicamente lo que nos van a, o podemos entender, nos van a servir para desarrollar videojuegos. Al fin y al cabo, ahora mismo un videojuego no deja de ser una experiencia hiperrealista en tiempo real, en muchos casos. Por ejemplo, podéis ver aquí una imagen de un videojuego de realidad virtual desarrollado por Epic Games. Y a nosotros como arquitectos, como diseñadores, lo que nos interesa es tratar de comunicar estas ideas de la forma más realista posible. Ya os digo, al fin y al cabo, los que hemos conocido hasta ahora como motores de videojuegos, ahora lo que nos va a permitir es eso. Además, va a ser para nosotros, que somos un perfil, no es a lo mejor un perfil más introducido en la informática o un ingeniero especializado en informática, etcétera, temas de programación, etcétera, que pueden ser en un primer momento más abstractos. Estas herramientas nos facilitan muchísimo todo ese trabajo, llegando a, con este tipo de elementos, como os decía al principio, poder crear renders, vídeos, experiencias en tiempo real, interactivas, experiencias de realidad virtual, etcétera. Entonces, por ejemplo, con todos estos sistemas, os voy a enseñar aquí algunos de los ejemplos que hemos desarrollado nosotros. Cuando hablamos de estas experiencias interactivas, lo primero de lo que podemos hablar es del típico tour en tiempo real en el que nosotros vamos recorriendo los espacios, etcétera. Pero, como os digo, estos motores de videojuegos nos van a permitir añadir interactividad. De este modo, lo que vamos a poder hacer va a ser, por ejemplo, crear sistemas de edición de materiales, vamos a poder crear sistemas de edición de mobiliario para cambiar mobiliario, etcétera, poder hacer comprobaciones para que el cliente pueda hacer esas comprobaciones, etcétera. Esta imagen que, veis en pantalla es un proyecto que desarrollamos y que lo que hacíamos era que el cliente no sabía si tenía que cambiar el suelo que tenía por un suelo nuevo o iba a combinar bien con el resto de la reforma, y con esa aplicación lo que podía hacer era ir haciendo esos cambios para tomar la decisión final. Además, también mediante estos sistemas, como os digo, nos van a permitir programar y, por ejemplo, en este caso,
si tenemos, imaginaos, si tienen capacidad de decisión, pues un número elevado de personas, pues bueno, después se podría enviar toda esa información a través de mail o a una base de datos, etcétera, para ir recopilando todo eso. También, por ejemplo, son muy interesantes las opciones que nos ofrece de ver el estado previo y el estado final de una intervención. Por ejemplo, imaginaos creando un proyecto de realidad virtual con un motor de videojuegos, podríamos ver el estado previo, el estado actual y ver cómo ese estado actual va transformándose en ese estado final. También otro sistema muy interesante es el de la visualización de ya no en temas de herramienta final. Imaginaos, hasta ahora hemos estado hablando de visualización como herramienta final, salvo, bueno, cuando os he mencionado de hablar de ello como una herramienta de proyecto, pues fijaos también a la hora de hablar de temas de ejecución, la realidad virtual o, bueno, estas aplicaciones interactivas nos van a permitir transmitirle al resto de agentes que participen en el proceso de construcción, pues, por ejemplo, que vean distintas partes de una obra, que vean las instalaciones, etcétera, de un modo inmersivo y que les permita, pues bueno, comprenderlo todo de forma mucho mejor. También, además, bueno, como ya os he dicho varias veces, estos motores también lo que nos van a permitir es no solo sacar esa experiencia interactiva, sino también sacar render y vídeo, con lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Bien, voy a mostraros una pequeña, pues bueno, un pequeño ejemplo para que veáis la capacidad de este tipo de dispositivos. Aquí tenemos un proyecto en BIM. En este caso, bueno, no vamos a mostrar cómo acceder a, o bueno, cómo pasar este proyecto en BIM a realidad virtual. Bueno, como os decía, al fin y al cabo aquí no vamos a hacer el tutorial, pero bueno, podéis acceder a unos recursos que hemos preparado directamente en el blog de Editeca. Pues bueno, tenéis la primera parte y la segunda parte en las que vais a poder ver cómo pasar un proyecto de Revit a Unreal, solamente manejando estos dos software. Bueno, básicamente, como veis, este proyecto que tenemos aquí, cómo vamos a poder pasarlo a Unreal y cómo vamos a ver todo ese proceso. Bien, ya os digo, vamos a poder utilizar nuestro software BIM de cabecera y vamos a poder pasar sin ningún problema a nuestro motor de videojuegos, como por ejemplo Unreal, o bueno, ya os digo, también tenemos otro tipo de motores, pero en este caso nosotros a nivel profesional para crear. Voy a enseñaros un poco el proyecto que tenemos por aquí. Pues bueno, zona de habitaciones, de patio trasero. Fijaos que esta calidad visual, al fin y al cabo, la tenemos en tiempo real. Esta es la gran diferencia que tienen los motores de videojuegos frente a con lo que hemos estado trabajando hasta ahora, en el que nosotros no veíamos esa imagen final hasta que no sacábamos el render. Bien, ahora, como veis, podemos hacer el recorrido por dentro de todo el proyecto y después podemos colocarnos en la posición que nosotros queramos o colocar una cámara. Por ejemplo, voy a ponerme más o menos por aquí y directamente, utilizando la opción de High Resolution Screenshot, desde aquí vamos a poder tomar esa captura, vamos a poder sacar ese render. Podríamos subirle la calidad para que salgan imágenes más grandes y también vamos a poder incluir los distintos canales que forman la imagen. Por ejemplo, si estáis acostumbrados a trabajar con render, pues bueno, tener esos canales del canal difuso, la reflexión, el bump, etcétera, pues bueno, también vamos a poder añadir esos canales. Bien, voy a sacar este render para que lo veamos. Y fijaos que sale el render. Aquí, bueno, tengo yo un montón de renders que ya he sacado previamente. Y como veis, ya tenemos esa imagen. Creo que estáis con Unreal. Voy a ver si puedo enseñaros esta imagen que tengo por aquí.
Y bueno, aquí veis esa... A ver, un segundo. No sé si podéis ver la imagen. Bueno, voy a ponerlas en pantalla grande. Y bueno, como veis, aquí tengo todos los renders que he creado con Unreal. Ahora después podría pasarlos por Photoshop y fijaos que de una forma muy rápida vamos a poder obtener esas imágenes. También, por ejemplo, imaginaos que nosotros tenemos que cambiar este material de aquí, cambiar el modo inmersivo y, por ejemplo, quiero cambiar esta textura que tenemos aquí de madera, queremos cambiarla por otra. Pues bueno, fijaos que muy rápidamente cambiamos este material o cambiamos el mobiliario o lo que nosotros queramos, sacamos ese screenshot y bueno, voy a ver que os la comparta, que no se nos comparta solamente a Unreal. Y bueno, como veis, aquí tenemos esta última imagen. Bien, como os comentaba, lo interesante sobre todo de este tipo de metodología es que, bueno, además del render, también vamos a poder sacar vídeo. Por ejemplo, fijaos, voy a activar esta vista. Como veis, yo tengo por aquí unas cámaras que lo que van a hacer es servirme a la hora de crear el vídeo. Voy a crear distintas secuencias a través de esa cámara. Fijaos, aquí tengo esta especie de editor de vídeo. Y bueno, como veis, si yo le doy al play, he ido añadiendo el movimiento de todas esas cámaras y puedo montar el vídeo completo. Como os decía antes, dentro del blog tenemos ese tutorial de cómo crear esta casa y ahí podéis ver este vídeo completo. Que bueno, fijaos, si yo hiciese algún tipo de modificación, por ejemplo, vamos a cambiar este material exterior por, bueno, este otro material. También lo voy a añadir por aquí. Y bueno, así nos podría servir. Pues fijaos, aquí tendría este vídeo montado. Voy a ver esa previsualización. Y bueno, fijaos, en esta parte ya tendríamos ese material cambiado. Después, directamente utilizando esta parte de render, lo que vamos a poder hacer es sacar nuestra secuencia de vídeo. Incluso vamos a poder sacar o una secuencia de vídeo en formato de vídeo o incluso vamos a poder sacar en formato PNG para tener toda esa secuencia de fotogramas y después montar el vídeo completo en el editor de vídeo que nosotros queramos. Como veis, este tipo de herramientas lo que nos va a permitir va a ser, pues bueno, mucha agilidad a la hora de cambiar de vista, etcétera, lo que va a hacer de vista, de materiales, de elementos, etcétera, lo que va a hacer que se nos convierta en esa herramienta de proyecto, como os comentaba antes. También, además, pues bueno, como vamos hablando y al fin y al cabo que es el título de este evento, directamente nosotros dentro de este proyecto podríamos exportar el proyecto o visualizarlo dentro directamente en realidad virtual. Voy a ver si puedo compartiros la... No sé si se ve por aquí. Voy a ver si os puedo compartir la visualización en realidad virtual. Bueno, creo que no me va a dejar porque yo no lo estoy viendo en la pantalla. Ahora mismo no se ve, Fernando. Pero bueno, directamente aquí podríamos darle a play y podemos navegar por dentro del proyecto. Bien, como os decía, lo interesante sobre todo de esto es que, bueno, los cambios los vamos a poder hacer muy rápido, prácticamente en tiempo real. Y vamos a, pues bueno, por ejemplo, imaginaos también para tener varias posibilidades que le tenemos que enviar a un cliente, pues bueno, añadimos esos materiales, etcétera. También otra de las cosas que vamos a poder hacer
A ver si puedo compartiros por aquí. A ver si os puedo compartir un vídeo. Aquí tengo el vídeo. Bueno, por ejemplo, para temas de realidad aumentada, también mediante los motores de videojuegos vamos a poder crear este tipo de experiencias. Por ejemplo, en este caso, esta es una experiencia creada con Unity. Y tenemos toda esa visualización completa a partir de un plano que, bueno, básicamente es un folio. No necesitamos otro tipo de elemento, básicamente es un teléfono o nuestro ordenador que reconoce esa imagen y encima nos coloca ese elemento. Bien, pues bueno, no, todos estos vídeos y todos estos recursos, al fin y al cabo, como bueno, estamos teniendo algún tipo de problemas, los vamos a pasar a la gente de Editeca para que, bueno, podáis tenerlos disponibles y podáis verlos después del directo. Al fin y al cabo, bueno, estas presentaciones en directo es lo que tienen. Bien, a modo de resumen, para no alargarnos más en esta presentación, pues bueno, muchas veces estas nuevas tecnologías nos enfocan pues bueno, a VR y al fin y al cabo entendemos solo la VR como ponernos unas gafas y poder ver el proyecto, pero la idea es que además de eso, poder utilizar este tipo de software, que ya os digo, lo estamos utilizando directamente a nivel profesional o con nuestros alumnos, para que, bueno, directamente teniendo un software de BIM o de 3D de cabecera, conectamos con nuestro motor de videojuegos y directamente generamos ese proyecto. Tenemos podemos sacar esa, por así decirlo, esa barra libre de render. Podemos hacer vídeo y sobre todo, pues bueno, de lo que hablamos en este evento, sacar nuestras experiencias de realidad virtual y también lo que nos va a permitir es generar experiencias de realidad aumentada. Ya os digo, por ejemplo, un perfil como el mío de arquitecto, que al fin y al cabo no soy un ingeniero informático, pues bueno, con este tipo de software nos podemos defender muy bien y podemos introducirlo sin ningún tipo de problema en nuestro proceso de trabajo. Además, que es un tipo de software muy accesible, etcétera. Bueno, creo que vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas con Carla. Hola de nuevo, Fernando. Perdona Hola. las interrupciones. Nada, tranquila. Espero que no haya sido muy incómodo para ti. No os preocupéis que lo estáis preguntando mucho en el chat. Está siendo todo grabado y os pasaremos la charla entera, así que los que no habéis podido verla completa, los podréis ver. Si te parece, Fernando, vamos a pasar con alguna de las preguntas que han hecho durante tu charla. Perfecto. Para darles respuesta. Alberto y Ariani nos preguntan que si es similar a Lumion y qué diferencias hay entre Lumion y Unreal. Pues a ver, nosotros ahora mismo estamos hablando de Unreal como software de visualización, pero al fin y al cabo Unreal es un software mucho más amplio. Lumion lo utilizamos para crear nuestras visualizaciones y la diferencia con Unreal es que es lo que os comentaba. En Unreal vamos a poder programar, vamos a poder utilizar, bueno, Unreal tiene un sistema de blueprints, también vamos a poder programar con otro lenguaje de programación. El sistema de blueprints es un sistema de programación gráfica bastante accesible y eso lo que nos va a permitir va a ser crear interacciones. Esas interacciones, por ejemplo, pues bueno, lo que os hablaba de cambio de materiales, de paso de estado previo a un estado posterior, y lo que también nos va a permitir va a ser compilar en sistemas multiplataforma, es decir, nos va a permitir que estas experiencias de realidad virtual, realidad aumentada, recorridos en tiempo real que nosotros creemos, podamos exportarlas a web o podemos exportarlas a Android, a iOS, a un ordenador, etcétera. Al fin y al cabo, esa es una de las partes interesantes que tienen estos motores de videojuegos. Al fin y al cabo, nosotros, o bueno, yo en este caso os he hablado de la parte de estos motores de videojuegos como herramienta de visualización, como a nosotros nos puede ser útil. También, como os decía al principio, al fin y al cabo ahora los juegos cada vez tienen unos gráficos más hiperrealistas. Podéis ver más ejemplos de visualización arquitectónica con Unreal y también este tipo de software está enfocándose cada vez más a eso, a perfiles como los nuestros, que nos permita visualización, etcétera. ¿Pasamos a otra pregunta, Carla?
Sí, pasamos a otra pregunta. Camilo Zapata nos pregunta, ¿qué gafas utilizas para visualizar la realidad virtual? Pues gafas depende del tipo de proyecto o de lo que te pida el cliente. Por ejemplo, y también del presupuesto que tengamos. Ahora mismo lo que pasa con la realidad virtual es que tenemos desde unas gafas muy asequibles, como por ejemplo las Oculus Go, que están por unos 200 euros, unos $200 también. Pues bueno, son un dispositivo Android y podemos compilar nuestra aplicación a Android y verla dentro de ese proyecto. También, todavía en sistemas más asequibles, tenemos un dispositivo tipo Cardboard, la típica gafa de cartón con 2 lentes, donde metemos nuestro teléfono móvil y vemos esa experiencia. Y luego también directamente, si estamos trabajando mucho con Unreal y estamos haciendo un proyecto exclusivamente de realidad virtual, lo que podemos hacer es utilizar algún sistema como este que os enseñaba yo por aquí, Oculus Rift o HTC Vive, que conectamos directamente al ordenador y podemos ver en tiempo real lo que estamos haciendo en Unreal. Por eso os decía también, como herramienta de proyecto, podemos pasar muy rápido nuestro proyecto de Revit a Unreal y verlo inmediatamente con las gafas. Luego también este otro tipo de gafas como Oculus Rift o HTC Vive, lo que nos permite es que nos va a traquear la posición, nos va a traquear nuestro movimiento. Entonces, por ejemplo, lo que contábamos de un proyecto de rehabilitación en el que estemos dentro de un espacio a rehabilitar y veamos ese proceso, ese proyecto final, imaginaos, estamos dentro, nos colocamos las gafas, podemos ir andando dentro de ese espacio y tenemos, pues bueno, esa dualidad del espacio actual y cómo sería el espacio reformado poniéndonos las gafas. Entonces, bueno, es también una experiencia interesante. Ya os digo, tenemos toda una pirámide de dispositivos que podemos utilizar. Gracias, Fernando. También Julián Medina nos preguntaba si podíamos hacer vídeo 360 para YouTube con ese nivel de calidad de imagen. Sí, porque en Unreal, bueno, en Unreal y también en los motores de videojuegos ya directamente podemos sacar el vídeo 360. Igual que he sacado yo lo que os he enseñado al final, que bueno, he sacado el vídeo plano porque nos llevaría, tendríamos que esperar un momentito a que renderizase para no entretenernos. Pero también podríamos sacar sin ningún problema vídeo en 360. Además, este tipo de software también admite muchos plugins que se desarrollan específicamente, que bueno, nos permite sacar vídeo 360 o nos permite, por ejemplo, introducir cosas más complejas como, bueno, masas de personas o vegetación procedural, etcétera. Y por último, Cristian Burbano nos preguntaba si puede usar Unreal para exportar a Android o a iOS. Sí, se puede utilizar Unreal sin ningún problema. Lo único que es, siempre que exportamos a Android, necesitamos incluir un paquete que tiene Unreal para, bueno, tener los kits del software, el SDK, perdonad, el correspondiente, el Software Development Kit. Y bueno, en el caso de iOS lo que necesitamos es pasar por Xcode, que es el software propio de Mac, para, bueno, para compilar las aplicaciones e introducir las licencias adecuadas. Muchas gracias, Fernando, por tu ponencia. Ha sido súper interesante. Bueno, muchas gracias a vosotros y disculpad de los problemas que hayamos tenido. Nada, son cosas del directo. Intentaremos responder a todas las dudas, aunque no lo hagamos en directo, pero todas las dudas que nos dejéis durante la jornada de hoy, intentaremos responderlas. Ahora vamos a hacer un pequeño descanso para el café y volvemos en 5 minutos. Muchas gracias. Gracias.